El Señor les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a continuar con la clase de el perdón. Y en esta ocasión estamos en la lección que dice: el perdón nos trae nuevas oportunidades. Está basado en el Evangelio según San Juan, del capítulo 21, verso del 15 al 19. Y voy a darle lectura a la palabra en San Juan capítulo 21, verso 15 al 19. El perdón nos trae nuevas oportunidades. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. En la primera clase vimos la historia de José y es una perspectiva del perdón de alguien que perdona, de quien perdona. En la segunda vimos la historia de Josué de Jacob y su hermano Esaú. Y esta perspectiva es de alguien quien pide perdón. Y en la tercera vimos el perdón desde una perspectiva de alguien quien confiesa sus pecados individuales y colectivos. Y ahora vamos a verlo desde la perspectiva del perdón para toda la humanidad. Todos sabemos que Pedro negó a Jesús. Y para esto no era una sorpresa para Pedro, porque ya Jesús se lo había dicho. Jesús le avisó, Jesús le dijo el futuro. Y aún Pedro, sabiendo lo que Jesús le había dicho y lo que iba a acontecer en el futuro, Pedro dijo: no, Señor, esto no va a ser así. No es que no importa, sino que más bien él no consideró y no entendió lo que Jesús le estaba tratando de decir. Y el analista aquí, el maestro de esta clase, menciona algo que me puso a pensar, y es que en ocasiones, aún el Señor diciéndonos las cosas y hablándonos de una manera clara y como siempre el Señor lo hace, de una manera afirmativa, nos dice y a veces no, nos dice las cosas o nos comunica un mensaje. Y a veces nosotros no entendemos a plenitud lo que el Señor tiene para nosotros. Y es difícil a veces creerle al Señor o entenderle al Señor cuando el Señor nos dice algo de lo cual nosotros no hemos visto ni hemos oído. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que poner oído y entendimiento cuando el Señor nos habla de muchas maneras. Y tenemos que ser sensibles, ¿verdad?, a la palabra de Dios y al mensaje del Señor. El tema no es acerca de esto, pero es algo que el escritor lo trajo y es algo bien cierto. El Señor le dijo a Pedro: esto es lo que va a pasar, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que va a acontecer. Y Pedro dijo: no, Señor,
Que nunca mueras, número uno, fue una cosa que Pedro le dijo. Dice, nunca algo malo te pase a ti. Otra ocasión, en esta ocasión le dijo, Señor, ¿dónde vas a creer? Yo hasta la muerte iré contigo. Y aún Jesús diciéndole lo que iba a pasar, él todavía dijo, no va a ser así. Y sabemos que eso pasó, exactamente lo que Jesús estaba hablando esa noche cuando él fue apresado, fue llevado por los soldados y apresado por los soldados y fue golpeado para al otro día ser crucificado. Pedro negó al Señor y él dijo, no, no lo conozco. Y todos sabemos la historia, que 3 veces negó al Señor y ahí cantó el gallo y ahí Pedro entró en sí. Y eso, hermanos, para que nosotros podamos más o menos un poco ver y mirar desde la perspectiva que a veces el Señor nos dice las cosas y hasta que las cosas no pasan es que nosotros no entendemos o no caemos en sí. Y cuántas veces quizás podríamos actuar, hacer cosas o tomar decisiones o incluso quizás no voy a decir negar al Señor, sino no obedecer al Señor. Y cuando las cosas pasan a como el Señor dice, caemos en sí. No necesariamente es para algo malo, puede ser para una bendición, puede ser para en una prueba, puede ser en un mensaje que el Señor te da o incluso puede ser en una misión que el Señor te manda. Pero de todas maneras es algo que el escritor trae el reapunte. Jesús muere, resucita. Y después de que Jesús es resucitado, y después de que Jesús resucita, Jesús se le aparece a los discípulos en el mar de Tiberia. Y era de madrugada, en la mañana, amaneciendo, dice la palabra de Dios. Eso lo dice en el capítulo 21, en el principio. Si usted lo lee en su casa, lee todo el capítulo. Y dice que Pedro estaba con eran 7 discípulos en total. Y Pedro dijo, voy a pescar. Pedro no invitó a los demás. Pedro dijo, voy a pescar. Parece que Pedro en su subconsciente, en su manera de pensar, y estaba quizás pensando de que Jesús había venido, Jesús les había enseñado, Jesús había muerto y que ya no había más nada que hacer. Tenía que regresar a su vida anterior, rutinaria, y con esa congoja y tristeza en su corazón de que le había fallado al maestro y no había tenido la oportunidad de acercarse a él y decirle y de hablarle al Señor. Pero qué bueno es Dios, hermanos, que yo siempre he pensado y siempre he enseñado de esta manera. Dios siempre da oportunidades para el perdón. Nosotros debemos de buscar el perdón en todas maneras. Debemos buscar perdonar. Debemos buscar pedir perdón. Debemos aprender a ser perdonados y perdonarnos a nosotros mismos también. Porque mientras nosotros no hagamos esto, hermano, no podremos seguir hacia adelante. ¿Y por qué digo esto? A veces cuando nosotros pensamos acerca del perdón es porque necesariamente tienes que hacer un pecado, lo que se llama capital, un pecado mortal, un pecado que te va a quitar la salvación. No necesariamente, hermano. La Biblia menciona de que nosotros todos los días debemos de venir a la presencia del Señor. Todos los días debemos de venir al Señor y ser limpiados. Todos los días, hermano, nosotros necesitamos el perdón de Dios. Es casi, diría yo que es casi imposible arrodillarse y pensar lo que has hecho en tu día y decirle y orar y no decirle al Señor, Señor, perdóname. Y no digo porque estás haciendo algo malo, hermano. Solamente un pensamiento es un pecado. El Señor le dijo. Incluso hay veces que quizás nosotros hablamos, puede ser con un familiar, puede ser en el trabajo, y podemos ofender, hermanos, y aún nosotros sin saberlo. Por eso incluso el salmista decía, Señor, aún de los pecados que me son ocultos. A veces nosotros quizás fallamos al Señor, hermanos, y no nos damos ni cuenta. Y eso es, hermanos, para que podamos traer a conciencia de que todos nosotros, hermanos, todos los días necesitamos el perdón de Dios. Imagínate Pedro en la situación que en su corazón cómo estaba, cómo él se sentía, cómo él estaba acongojado. El Señor había muerto, le había fallado al Señor, él lo sabía en su corazón.
porque Jesús se lo había dicho y eso como que le había quedado ese clavo, esa marca en su corazón, esa herida en su corazón de que necesitaba ser sanada esa herida. Y él sabía que solamente podría ser sanada por Jesús porque él fue quien le falló a Jesús. Y él consideraba a Jesús su amigo, Jesús consideraba a él al amigo, le dijo amigos. Él caminó sobre las aguas, él vio a Jesús hacer tantas maravillas, hermanos, y él se sentía mal, muy mal. Y en esa congoja que él sentía, dijo, voy a hacer lo que yo hacía antes, pescar. Y esa noche fue y pescó, pero fue a pescar. Pasaron toda la noche, él iba solo, los demás le dijeron, hey, pues vamos contigo. Eran 7, los otros 6 dijeron, pues vamos contigo. Y se metieron al mar y no pescaron nada. En la mañana, cuando llegan a la orilla, y dice unos 200 codos, o sea, estamos hablando bien cerca de la orilla. En la mañana aparece este personaje en la playa y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen, no. No habían pescado ni un pez solo, hermano, ni un solo pez. Entonces él les dijo, tiren las redes a la mano derecha. Cuando ellos lo hicieron, para este entonces un desconocido les da esa orden y lo hacen. Dice que las redes agarraron tantos peces que las redes se iban a romper y no podían ni llevar el barco a la orilla. Cuando ellos se dieron cuenta de que era Jesús, Pedro, quien estaba desnudo, creo, o semidesnudo, porque parece que se había quitado la ropa, parece que había sacado ya las redes. Bueno, las redes estaban en el barco cuando Jesús les dijo, tírala. Quiere decir que ya habían terminado, o sea, ya no había más nada que hacer para pescar. Simplemente había sido una derrota en la pesca, un día malo. Y Pedro, al sacar las redes, se mojaron y todo eso. Ellos no iban a mojar su ropa. Parece que esa hora él se estaba sacando las redes, estaba semidesnudo. Y cuando escuchó que Jesús era cuando ellos vieron que fue Jesús, que sus ojos vieron abiertos, porque fue el milagro que Jesús hizo al principio, cuando los llamó principalmente a él y a Jacobo y a Juan. Pedro se tiró a las aguas. Pedro se tiró a las aguas, se quedó en el agua y todos los demás salieron afuera. 6 salieron afuera, Pedro se quedó en el agua sin ropa. Y cuando ellos salen los 6, Jesús ya tiene comida, tiene fuego, tiene pan y tiene un pescado y le dice, tráigame de los pescados que tienen ahí. Pedro saca los pescados, Pedro que aún estando en el agua con todas esas redes, sacó los peces. Y sacando los peces, Jesús les dijo, pues coman. Y les dio a comer. Jesús mismo partió el pan con pez y les dio a cada uno a comer. Y para ese entonces, Pedro está comiendo con Jesús. Los 7 están comiendo con Jesús, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. Y mira, hermano, qué hermoso es el Señor. El Señor siempre da una atmósfera, da un tiempo. Da un momento, hermano, y llama en un momento en el que nosotros estamos listos. Jesús pone todas las cosas, hermanos, a una manera de que es un ambiente para acercarnos a Él. Y mira, hermano, qué hermoso es Jesús, que aún sabiendo que Pedro le había fallado y como quien dice, como si fuera alguien que le dé una puñalada por detrás, como a veces usamos esa expresión, Jesús viene a él, hermanos, y se acerca a él porque sabía que Pedro necesitaba el perdón. Y de la misma manera que Pedro lo negó 3 veces le preguntó a Jesús si lo amaba. Y Pedro en la 3ª vez se acongojó porque dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y es, hermano, profundo y es profundamente hermoso pensar de que aun cuando Pedro le había fallado, en su interior, hermano, le amaba. Porque en la situación, hermano, en la cual Pedro se encontraba en ese momento y cómo Jesús estaba siendo maltratado, el miedo humano, el miedo a perder la vida, el miedo a algo que le iba a acontecer, hermano, porque no es nada más él, tenía que pensar en la familia, en su futuro.
hermanos, Él se echó para atrás. Y Jesús lo sabe, hermanos. Jesús sabe nuestras debilidades. Jesús sabe que nosotros en un momento crítico podemos caer. Él sabe, hermanos, que en un momento difícil nosotros podemos fallarle y tomar la decisión mala. Que en un momento podemos incluso hasta negarle. Jesús lo sabe, hermanos. Eso no quiere decir que nosotros no podemos ser perdonados o que no tenemos una oportunidad. Dios siempre, hermanos, da una oportunidad para que nosotros seamos perdonados y nos acerquemos a Él. Por eso decía el apóstol Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y eso es esta clase, hermano, de que Jesús nos invita a ser perdonados. Quizás no tengamos ni que decirle al Señor nada, solamente que el Señor sabe, ¿verdad?, nuestro corazón, y decirle, Señor, te fallamos aquí, te fallamos en esto, pero el Señor, hermanos, pone un momento y un tiempo en el cual nosotros nos podemos acercar a Él y pensar verdaderamente en lo que hemos hecho y decirle, ¿sabes qué, Señor? Dame una oportunidad. Y esta es la clase, hermano. El perdón nos da nuevas oportunidades. Pedro tuvo una nueva oportunidad. La perspectiva de Pedro en cuanto al Señor, si antes era profunda en cuanto a amar a Dios y amar al Señor y seguir al Maestro, ahora era aún más profunda, hermanos, porque después de lo que había hecho, todavía el Señor viene, lo perdona y le dice, apacienta mis ovejas. Es hermoso, hermanos, ver cómo todos nosotros nos podemos acercar a la cruz y ser perdonados en todo tiempo, hermanos. No tenemos que vivir años o meses o días, hermanos, con una situación en la cual nosotros sabemos que tenemos que ser perdonados por Dios. Acuérdense, vimos en las otras clases lo que es pedir perdón, persona a persona. Lo que es perdonar a alguien cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño. En lo que es también orar pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Y en esta ocasión, hermanos, cuando el Señor nos habla y simplemente nos invita a decir, nos abre la mente y nos abre los ojos para ver la condición en que estamos, el momento en que estamos viviendo, y decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy te necesito. En este momento te necesito. Como dice la palabra de Dios, hoy es el día de la salvación. Y a veces nosotros usamos esto para predicar a alguien que no ha conocido al Señor, hermano. Tú eres salvo, hermano, pero todos nosotros necesitamos todos los tiempos venir a esa salvación y decirle, Señor, yo te necesito. Yo quiero estar seguro ante tu presencia. Y si nosotros sabemos que le hemos fallado al Señor, y todos los días, hermanos, cuando oremos, tenemos que pedirle todo el tiempo perdón al Señor. Todo el tiempo, hermano, de todo corazón, aún por los pecados que no conocemos o que a veces no tenemos conciencia. Decirle al Señor que nos ayude en todo tiempo. Esta clase, hermano, es una clase en la cual nos muestra el gran amor de Jesucristo, que muriendo en la cruz, hermanos, nos perdonó, nos limpió, hermanos, y nos sigue perdonando día a día. So, Dios les bendiga, hermano, y hasta aquí mi parte en estas clases. Señor les bendiga. Amén.